En 1959, ocurrió algo extraordinario en la televisión mexicana. Teresa irrumpió en la pantalla, y el mundo de las telenovelas nunca volvió a ser el mismo. Aunque la televisión ya comenzaba a ganar terreno, Teresa trajo un nivel de éxito que nadie había visto antes. Fue tan poderoso que generó múltiples adaptaciones, incluida una memorable protagonizada por Salma Hayek en 1989. Esta obra maestra, escrita por la brillante Mimi Bechelani, nos presentó a una joven hermosa, Teresa, decidida a escalar la escalera social, sin importar el costo. Criada por padres humildes, su padre era mecánico, su madre lavandera, Teresa soñaba con una vida mucho más allá de su posición. Pero al usar su belleza y manipulación para liberarse, pierde al amor de su vida, traiciona a los más cercanos y termina sola, consumida por sus ambiciones. Como señala el académico André Dorcé, Teresa era todo lo que la sociedad de esa época no podía aceptar en una mujer, alguien que utilizaba el encanto, la mentira y la manipulación emocional para obtener poder. Pero lo que realmente destaca en Teresa no es solo la historia, sino la forma en que Maricruz Olivier dio vida a este personaje tan complejo. Su belleza innegable, ese rostro delicadamente perturbador y su capacidad para interpretar la fría ambición de Teresa la convirtieron en la elección perfecta. Se podía ver cada matiz de la lucha interna de Teresa, su deseo de superación y el precio de obtener lo que quería. Había algo inquietante y magnético en su actuación. Era imposible apartar la mirada. Personalmente, considero que Teresa es una mezcla fascinante de ambición, engaño y vulnerabilidad. Es la combinación perfecta de drama y defectos humanos, algo que Maricruz Olivier capturó con gracia y fuerza. Si tú también estás tan cautivado por Teresa y Maricruz Olivier como yo, no olvides darle like a este video y suscribirte para más análisis profundos sobre las vidas fascinantes de figuras legendarias. Créeme, hay mucho más por descubrir sobre Maricruz Olivier y su inolvidable impacto en la televisión. Ahora comencemos. De todos los rostros inolvidables de la época dorada del cine y la televisión mexicana, pocos dejaron una huella tan profunda como Maricruz Olivier. No solo era reconocida por su talento, era celebrada por esa mirada penetrante y expresiva que parecía contener monólogos enteros en silencio. Críticos y fans coincidían. Nadie de su generación actuaba con los ojos como lo hacía ella. Pero mientras sus actuaciones en cine y telenovelas se volvieron legendarias, la mujer detrás de esos personajes vivía una vida marcada por el silencio, el secreto y la represión, especialmente en lo que respecta a sus verdades más privadas. Había una profundidad inquietante en ella que solo los más cercanos, o quienes se atrevieran a mirar más allá de la pantalla, podían empezar a comprender. María de la Cruz Olivier Oberg, conocida más tarde profesionalmente como Maricruz Olivier, nació el 19 de septiembre de 1934 en Tehuacán, Puebla. Fue criada en una familia profundamente conservadora y con fuertes raíces culturales. Su padre, Jesús Olivier Miranda, era de ascendencia francesa, mientras que su madre, Mercedes Oberg de Olivier, provenía de los Estados Unidos. La pareja le dio a su hija el nombre completo de María de la Cruz Genara Oberg, combinando herencia y tradición en un hogar marcado por la estructura y la reserva. Esa crianza estricta en un entorno bicultural, sin duda moldeó la identidad compleja que Maricruz llevaría consigo durante toda su vida. Aunque su mundo inicial pudo haber sido uno de contención, no pasó mucho tiempo antes de que su espíritu vibrante y su vena creativa comenzaran a romper los límites impuestos a su alrededor. A medida que crecía, las inclinaciones artísticas de Maricruz se volvieron imposibles de ignorar. Desde temprana edad, mostró una sensibilidad natural y una curiosidad intelectual que la distinguían de sus compañeros. En busca de una educación superior, se trasladó a la Ciudad de México, donde se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México.
UNAM. Allí pasó 2 años inmersa en el estudio de la filosofía y la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero aunque el mundo académico la estimulaba, no era ahí donde residía su verdadera pasión. Ese descubrimiento cambiaría el rumbo de su vida. El escenario siempre la había llamado con más fuerza que las letras. Así que tomó la audaz decisión de abandonar sus estudios y dedicarse por completo a la actuación. Déjame decirte, esta era una elección poco convencional para una joven en los años 50, especialmente para alguien de una familia como la suya. Fue durante esa época de transición que conoció a una figura clave en su camino, el director y maestro de origen alemán Fernando Wagner. Él la vio actuar en una producción teatral universitaria e inmediatamente reconoció su potencial. Había algo en su presencia, cruda, sin pulir, magnética. Alentada por Wagner, se inscribió en la prestigiosa Academia Andrés Soler, donde recibió formación profesional y rápidamente se destacó entre sus compañeros. Con sus ojos verdes y su presencia natural en el escenario, pronto se convirtió en una alumna destacada, conocida por ese mismo carisma intenso que más tarde definiría sus papeles. No es exagerado decir que su tiempo en la academia sentó las bases para la carrera que vendría, y esas experiencias tempranas moldearían no solo su técnica, sino todo su enfoque hacia la actuación. Con solo 18 años, Maricruz hizo su debut cinematográfico con un papel modesto en la comedia ranchera de 1953, Esos de Pénjamo. Aunque su participación fue pequeña, marcó el inicio de su trayectoria profesional, una que emprendió con dedicación inquebrantable. Mientras estudiaba y tomaba papeles, también trabajaba como modelo, apareciendo en comerciales televisivos en vivo para electrodomésticos, un formato popular en la época que requería aplomo, improvisación y elegancia bajo presión. Permíteme llevarte a un momento muy especial en el mundo de la televisión mexicana. 1959, un año que marcaría el ascenso de una de las estrellas más inolvidables de su generación. Fue entonces cuando Maricruz Olivier, bajo la guía de su querido maestro Fernando Wagner, fue invitada a audicionar para un papel que cambiaría su carrera para siempre. ¿Ese papel? Teresa. Y si estás imaginando a la icónica y mirada de acero que sacudió a México, estás en lo correcto. La Teresa original, antes de los remakes y reinterpretaciones, le pertenecía a Maricruz, y déjame decirte, nadie la interpretó como ella. La telenovela se transmitió en Telesistema Mexicano, y la reacción fue instantánea, fue un éxito rotundo. La gente no dejaba de hablar de esa mujer elegante con una presencia poderosa, cuya interpretación de Teresa era a la vez fría y fascinante. El papel rápidamente generó una asociación popular. Muchos comenzaron a decir que Maricruz era igual de distante, incluso fría, muy parecida al personaje. Pero aquellos de nosotros que realmente la conocimos, entendemos que no era frialdad, era control. Y sí, quizás un toque de misterio. El éxito de Teresa fue tan arrollador que solo 2 años después, en 1961, se produjo una versión cinematográfica del largometraje. Por supuesto, Maricruz fue la protagonista. Nadie más podría llevar ese papel con tal intensidad callada. Compartió la pantalla con un elenco increíble que incluyó a Alicia Montoya, Manola Saavedra, el distinguido actor español Fernando Rey y 2 de las actrices más admiradas de México, Beatriz Aguirre y Andrea Palma. A partir de ahí, las ofertas no dejaron de llegar, y por supuesto, ella abrazó el mundo de las telenovelas como pocas pudieron hacerlo. Asumió papeles principales en poderosos dramas que aún viven en el corazón de los fanáticos. La Sembradora en 1965 le dio un papel que encajaba perfectamente con su elegante fortaleza, mientras que Estafa de Amor en 1968, una querida adaptación de un clásico de Caridad Bravo Adams, mostró su profundidad emocional. No temía a la complejidad,
Y eso quedó claro nuevamente en La sonrisa del diablo en 1970, donde volvió al mundo de la villanía en pantalla con confianza. Y si nunca la has visto en Las Gemelas, 1972, te has perdido una joya. Maricruz asumió un doble papel, interpretando a dos hermanas gemelas con personalidades contrastantes, y brindó una actuación tan matizada que incluso los fanáticos de toda la vida se sorprendieron de su rango. Uno de sus papeles más memorables llegó en Viviana, 1978, la telenovela que lanzó a Lucía Méndez al estrellato. Pero fue Maricruz, interpretando a Gloria, la antagonista ardiente e implacablemente manipuladora, quien robó miradas y despertó al público. Gloria no solo era dramática, era audaz. Y sí, hizo historia en la televisión. En una escena con el actor Héctor Bonilla, Maricruz se convirtió en la primera actriz mexicana en aparecer en una escena de amor simulada en la televisión. Ese momento causó un gran revuelo en su época, y solo puedes imaginar lo atrevido y controversial que parecía en una era no acostumbrada a ver tales cosas en pantalla. Pero eso era Maricruz. Nunca fue de las que se apartaban de un reto o de interpretar un personaje que hiciera sentir incómodos a los demás. Su éxito no se limitó a la pantalla pequeña. En el cine, continuó brillando, especialmente en proyectos que empujaban los límites artísticos. Después de Teresa, asumió. Hasta el viento tiene miedo en 1967, un hito del cine de terror mexicano escrito y dirigido por el brillante Carlos Enrique Taboada. Aún sigue siendo un favorito de los fanáticos, escalofriante y bellamente elaborado, y su actuación ayudó a consolidar la película como un clásico de culto. Luego, la siguió con El deseo en otoño en 1969. Un melodrama de suspenso donde compartió roles con Sonia Furió y Guillermo Murray. Después vino Tres mujeres en la hoguera en 1979, una película que generó una gran controversia. Fue audaz, sin duda. Maricruz interpretó a una mujer sofisticada y mundana, profundamente unida a su joven amante, y la película abordó temas que casi nunca se tocaban en el cine mexicano de la época. Junto a Pilar Pellicer, Rogelio Guerra y Maritza Olivares, exploró los celos, el deseo y el desamor con una vulnerabilidad notable. El papel pudo haber sorprendido a algunos espectadores, pero para Maricruz simplemente fue otra historia que contar con honestidad y valentía. Ahora, tomemos un momento reflexivo para mirar más allá de los reflectores. Porque mientras Maricruz Olivier cautivaba a las audiencias con su elegancia, carisma y presencia en pantalla, la mujer detrás de los papeles era compleja, reservada y a menudo perturbada. Su carrera brilló con premios y actuaciones memorables, pero su vida personal era mucho más compleja y, en muchos aspectos, silenciosamente desgarradora. Aquellos que realmente la conocieron, amigos, colegas y algunos pocos confidentes, han comparado a la actriz con los personajes que interpretó. Era intensa, ambiciosa e increíblemente inteligente, con una determinación implacable para triunfar en una industria despiadada. Pero también poseía un lado calculador, una habilidad para maniobrar en círculos sociales y formar conexiones que la ayudarían a ascender en el mundo del entretenimiento. Estas eran estrategias de supervivencia en una época en que las reglas eran diferentes para las mujeres, cuando el poder no siempre se ganaba, sino que a menudo se negociaba en silencio. Y para Maricruz, el silencio fue algo que dominó demasiado bien. A lo largo de su vida, hubo rumores silenciosos y reconocimientos privados sobre cómo se movía por la industria. Se decía que no dudaba en usar vínculos románticos o estrechas conexiones sociales para abrir puertas y asegurar papeles. Pero, ¿cómo podríamos culparla? Para una mujer operando en el México de mediados del siglo XX, especialmente una en el ojo público, las oportunidades eran escasas y el respeto difícil de ganar. El mundo del entretenimiento, como gran parte de la sociedad,
estaba dominado por hombres y plagado de expectativas tradicionales. Para la astuta, talentosa y ambiciosa Maricruz, no había muchas opciones para llegar a la cima sin navegar por caminos complicados y, a menudo, incómodos. Y todo el tiempo, ocultaba una verdad que, de haberse sabido, podría haber destruido su carrera. Era lesbiana. Dentro de su círculo cercano, su orientación sexual era algo de conocimiento tácito. Pero para el público, nunca se mencionó. Ni una sola vez. En una época en que la homosexualidad se consideraba un tabú, especialmente entre mujeres glamorosas y femeninas como ella, revelar esa parte de sí misma habría significado la ruina personal y profesional. Es importante entender lo crueles que eran los estereotipos durante esas décadas. La sociedad mexicana, particularmente en los años 50 y 60, pintaba una imagen increíblemente estrecha y degradante de lo que debería ser y hacer una lesbiana. La imagen prevalente era la de una mujer dura, masculina, alguien severa, poco femenina y socialmente marginada. En contraste, Maricruz Olivier encarnaba la belleza clásica y sofisticada de su tiempo. Refinada, siempre impecablemente vestida. No encajaba en el molde y eso solo profundizaba su miedo a ser descubierta. Para una mujer como ella, atrapada bajo los reflectores pero aterrada por la exposición, la tensión debió haber sido insoportable. Estaba aterrada de que su familia pudiera descubrir la verdad. Aterrada de que el público que la adoraba pudiera volverse en su contra. Así que mantuvo su verdad oculta detrás de papeles perfectamente interpretados, apariciones en la alfombra roja y esa sonrisa enigmática que la caracterizaba. Pero cargar con un secreto durante tanto tiempo, en silencio, siempre deja su huella. Y con Maricruz, esa carga pudo haber sido más profunda de lo que alguna vez nos dimos cuenta. Uno de los momentos más reveladores de su carrera llegó en 1979, cuando asumió el papel principal en Tres mujeres en la hoguera. La película fue audaz para su época, centrada en una relación enredada e intensa entre tres mujeres, dos de las cuales compartían un vínculo romántico posesivo. Fue osada, sensual y emocionalmente cruda, y la interpretación de Maricruz fue inolvidable. Con el tiempo, la película se convirtió en un clásico de culto dentro de la comunidad LGBTQ+, y sigue siendo ampliamente mencionada en círculos en línea, no solo por su narrativa provocativa, sino por lo que muchos creyeron que implicaba sobre la propia Maricruz. Para los que conocían su vida cuidadosamente protegida, la película fue como una declaración, una expresión artística de una verdad que ella nunca permitió decir en voz alta. Pero curiosamente, y dolorosamente, Maricruz luego rechazó esa interpretación. Dijo que lamentaba haber hecho la película, la odiaba. Y quizás eso es lo más desgarrador. Incluso cuando el papel le dio la oportunidad de interpretar una versión de sí misma, ella retrocedió. Ya fuera por miedo, vergüenza internalizada, o simplemente por el peso de una vida vivida ocultándose, no pudo abrazar esa parte de su historia, ni siquiera en ficción. Su vida amorosa, como era de esperar, sigue siendo un misterio envuelto en susurros. Pero hubo una constante, una relación que ha seguido atrayendo atención mucho después de su fallecimiento. Su profunda y duradera conexión con la actriz y directora Beatriz Sheridan. Beatriz era una figura respetada por derecho propio, brillante, reservada y desafiante de manera silenciosa a las normas sociales. Desde 1964 hasta 1976, ella y Maricruz fueron inseparables. Trabajaron juntas a menudo, viajaron juntas y aparecieron en público como compañeras cercanas. Nunca reconocieron abiertamente la naturaleza de su vínculo, pero quienes estaban cerca de ellas, o simplemente observaban, reconocieron una profunda ternura entre ambas. No era solo una amistad, era un santuario. En una a la otra,
Parecían encontrar la libertad y la seguridad emocional que el mundo exterior les negaba. Mientras Beatriz vivía su verdad con más libertad, Maricruz nunca se permitió esa misma gracia. Y, sin embargo, durante esos años juntas, quizás se acercó más que nunca a la paz. A pesar de esta íntima quietud, el tiempo eventualmente trajo más tensión y distancia emocional. El periodista David Estrada, quien siguió de cerca los últimos años de Olivier, observó cómo su personalidad comenzó a cambiar a medida que la carga del secreto y las presiones de envejecer en la industria empezaban a hacer mella. Se volvió más irritable, más cerrada. Hubo incidentes que sorprendieron a sus colegas, momentos de ira y amargura que no coincidían con la elegancia que había proyectado en su momento. Una historia que sigue resonando en los chismes de la industria involucra su supuesta altercación con Lucía Méndez, entonces una estrella en ascenso en el mundo de las telenovelas. Se decía que durante una producción, Maricruz perdió los estribos y agredió físicamente a Lucía, frustrada por la creciente presencia de la joven actriz. La frase que se escuchaba en ese entonces era que Lucía estaba robando la cámara. En otras palabras, opacando a Maricruz. Ahora bien, ella era reservada y privada, pero también profundamente perturbada. Verás, hacia el final de su vida, Maricruz luchaba con algo más que la fama que se desvanecía o la presión de una industria implacable. Luchaba profundamente con la adicción. El tabaco y el alcohol se habían convertido en constantes en su vida, casi como compañeros, y no sabemos si servían para calmar sus nervios o silenciar su tristeza. Lo que sí sabemos es que para 1984 su salud había sufrido un giro devastador. Fue diagnosticada con cáncer pancreático avanzado, una enfermedad que avanza rápidamente y cruelmente. Se sometió a una cirugía en lo que probablemente fue un intento desesperado por luchar contra él, pero el cáncer ya se había extendido. Simplemente, ya era demasiado tarde. Y aquí es donde la historia se vuelve más silenciosa, más dolorosa. Según quienes la conocían o la seguían de cerca, Maricruz cayó en una depresión profunda y abrumadora. Se aisló casi por completo del mundo, recluyéndose en su casa en el barrio de La Condesa, en la Ciudad de México. No quería visitas. No quería ver a la familia ni a los amigos. Era como si la mujer que antes comandaba cada habitación en la que entraba hubiera apagado las luces y cerrado las cortinas, tanto literal como metafóricamente. El 10 de octubre de 1984, su vida llegó a su fin en silencio. Los informes oficiales indican que murió de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de Nutrición. Tenía solo 50 años. Sus restos descansan ahora en el Panteón Jardín, un lugar de descanso pacífico para una mujer cuya vida, por más brillante que fue, terminó en silencio. Ha habido susurros a lo largo de los años, no confirmados pero persistentes, sugiriendo que su fallecimiento no fue completamente natural. Algunos creen que Maricruz pudo haber tomado su propia vida, abrumada por su enfermedad, y tal vez por el peso emocional de una vida vivida parcialmente en secreto. La gente usó palabras duras para describirla en esos últimos años. Fría, manipuladora, solitaria. Y aunque es fácil juzgar a alguien desde afuera, siempre he creído que estas etiquetas decían más sobre lo incomprendida que estaba que sobre quién era realmente. Sí, Maricruz podía ser reservada. Era conocida por ser exigente e incluso difícil en ocasiones, pero esos rasgos también eran defensas, una coraza forjada por años de tener que proteger su privacidad, su verdad y su vulnerabilidad en una industria que rara vez mostraba piedad. Hay un dicho, más vale sola que mal acompañada, mejor sola que mal acompañada, y tal vez Maricruz lo tomó más a pecho que la mayoría. Aún así, la recordamos, no por los escándalos, sino por la magia que trajo a cada papel, y la manera en que nos hizo sentir, incluso sin palabras.
Si su historia te conmovió, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo las vidas de estrellas inolvidables.